Buenas tardes, queridos amigos. En esta oportunidad vamos a ver un ejemplo de una empresa real de cómo está utilizando el análisis del contexto para interpretar el estado de excepción que estamos viviendo por estos días en Chile. Bien, entonces, pasemos a ello. ¿Qué dice la ISO 9001 sobre el contexto de la organización? El punto 4 básicamente se refiere o indica a las empresas que tienen que hacer un análisis razonado desde dos puntos de vista, ¿bien? O al menos, o por lo menos desde dos entornos, un entorno externo y un entorno interno, ¿bien? Este entorno, tanto externo como interno, tiene que ser capaz de determinar las cuestiones que son pertinentes para la dirección estratégica, ¿bien? ¿Cómo afecta este entorno externo, tanto interno, a la capacidad de gestionar la organización de acuerdo a los objetivos, a la política de calidad, a la misión, a la visión, a la gestión estratégica y a todos los documentos, procedimientos instructivos, gestiones, ideas que la organización se ha planteado para gestionar el año que les compete? Bien. Ahora, el punto 4 especifica notas. Bien. Las notas son muy importantes en la norma porque evidencian la forma o guían, son una especie de guía para implementar de mejor forma el punto normativo. Bien. Entonces, para hacer este análisis del contexto del punto 4, nosotros utilizamos una planilla. Bien. En esta planilla gestionamos tanto el entorno externo como interno. ¿Y eso qué significa? Significa que vamos a evaluar o hacer un análisis razonado desde el punto de vista legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural y social de la organización, y desde el punto de vista interno eh, vamos a evaluar los valores, la cultura, los conocimientos y finalmente el desempeño de la organización. Bien. La idea de utilizar una columna que evidencie el análisis razonado significa que ese resultado va a determinar factores. ¿Bien? Y esos factores pueden ser tanto positivos como negativos. Pocas veces son neutros. Pero finalmente vamos a poder tener una idea de cómo el entorno o la comprensión de la organización en su contexto está afectando directamente a la capacidad de lograr lo propuesto. Bien, finalmente, después de toda esa gestión, vamos a armar un seguimiento y ese seguimiento significa, bueno, ese seguimiento tiene la fecha de hoy. Sin duda es el análisis a hoy día, claramente. Y el segundo seguimiento será en un mes más, en 2 meses más, depende de lo que la organización estime conveniente. Para el caso que les voy a poner de esta empresa, el siguiente seguimiento se va a hacer el 9 de noviembre. ¿Por qué tan corto el seguimiento? Porque, bueno, estamos en una situación de emergencia, por lo tanto, como vayan viendo el ejemplo, se van a dar cuenta de por qué el seguimiento se hace tan cerca, o en una fecha tan cerca. Bien. Ahora, normalmente se hace esto una vez al año, pero va a depender del aspecto que estamos evaluando. Bien. Por lo tanto, pasemos al análisis específico razonado. Bien. El estado de excepción es básicamente un aspecto legal. Bien, por lo tanto, desde el punto de vista razonado, es una limitación de los derechos constitucionales. Obviamente se restringen las capacidades de las personas para movilizarse libremente dentro de determinados horarios. Bien, por lo tanto, las personas tienen que estar a cierta hora en sus respectivos domicilios y sin posibilidad de salir a la calle, al menos que sea una emergencia. Bien. Pero ¿esto qué significa? Esto significa que vamos a afectar también este análisis del contexto desde el punto de vista legal a factores internos. ¿Bien? Entonces, dentro de los factores internos que habíamos propuesto, tenemos el conocimiento y el desempeño de la organización. Bien, entonces, ¿qué es lo que determinó esta empresa? Una vez que se limitaron los derechos constitucionales desde el punto de vista del análisis de la comprensión del contexto interno,
no estábamos preparados para un estado de excepción. Bien, bueno, nadie está preparado para un estado de excepción, pero claramente es una situación que ha ocurrido y que puede ocurrir de acuerdo a cómo está la situación política en Latinoamérica. Bien, por lo tanto, además, como ese no estábamos preparados para un estado de excepción, ¿cómo impacta el desempeño de la organización? Bueno, básicamente las empresas se han visto impactadas por la no concurrencia de su personal. ¿Por qué? Por falta de transporte, que, eh, que es la causa fundamental de esta empresa y de esta situación particular del país, y porque principalmente ha sido difícil que las personas lleguen, porque no solamente el transporte ha sido afectado, sino que han sido afectadas muchas otras variables más que significan que la persona no pueda llegar, ya sea en transporte, en vehículo propio o por otros medios. Las personas no han podido llegar a la organización. Bien, después de que hemos interpretado este análisis razonado desde el punto de vista legal y vemos que afecta a los factores internos, o sea, a los aspectos internos, agregamos un factor. Bien, ¿y ese factor qué significa? Claramente que es un factor negativo. Limitar los derechos constitucionales claramente es un factor negativo. No contábamos con o no estábamos preparados para un estado de excepción, claramente es negativo. Y obviamente la no concurrencia del personal es negativo, pero es negativo desde el punto de vista de la consecución de los objetivos, porque claramente podemos tener la otra mirada de decir obligar al personal a ir también genera que no existan las condiciones adecuadas para que las personas vengan y se estén arriesgando innecesariamente en la calle. Bien. Por lo tanto, esa negatividad de la no concurrencia del personal por falta de transporte básicamente está identificada desde el punto de vista de no conseguir los objetivos. Bien. Bien, entonces tenemos el aspecto de evaluar, hemos hecho el análisis razonado, hemos incluido el factor, hemos determinado un seguimiento, vamos a tomar ese, esa, esos aspectos desde el punto de vista interno y vamos a empezar a hacer la gestión de riesgos. Bien, por lo tanto, no estábamos preparados para un estado de excepción, no podemos hacer mucho. Bien, no existen cursos para prepararse al estado de excepción. Uno obviamente nunca va, o las empresas no ponen como objetivo salir airosos o bien desde un estado de excepción. Para nada, por lo tanto, el que no estemos preparados para un estado de excepción, básicamente no podemos hacer nada, solamente asumirlo. Pero desde el punto de vista del desempeño de la organización, la no concurrencia del personal por falta de transporte sí se puede gestionar desde el punto de vista de los riesgos. Bien, entonces, ¿cómo gestionamos esta no concurrencia del personal desde el punto de vista de los riesgos? Bueno, a mí me gusta utilizar el modelo de Balance Scorecard de Norton y Kaplan, aunque ellos se dicen Kaplan y Norton, pero es mejor Norton y Kaplan, que ellos utilizan 5 aspectos para medir la gestión de este contexto. Bien, 5 perspectivas. Bien, aquí las vamos a ver con más detalle. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la no concurrencia del personal y lo identificamos como un riesgo. Bien, ¿qué significa este riesgo? Significa que vamos a analizar desde la perspectiva de Norton y Kaplan, desde las 5 perspectivas de Norton y Kaplan, cómo el riesgo de la no concurrencia del personal por falta de transporte va a afectar a la organización. Bien, que el personal no concurra por falta de transporte, básicamente desde la perspectiva financiera, es no vender. Que el personal no asista a la empresa desde el punto de vista de los clientes puede ser perder clientes. Por supuesto que puede ser perder clientes. ¿Qué pasa si la competencia sí tiene un plan de contingencia y sí está atendiendo a sus clientes? Desde el punto de vista de los procesos o del mapa, bueno, aquí claramente este aspecto generó la conclusión de que no se contaban con procedimientos de continuidad operacional. Bien.
bueno, el tema de la continuidad operacional es un mundo espectacularmente interesante, incluso tiene una norma que ahí ya la pueden revisar. Bien, pero básicamente en este caso no se contaba con un procedimiento de continuidad operacional. No se sabía qué hacer, básicamente. Bien, ¿por qué? Porque no, obviamente no se estaba preparado. Desde el punto de vista del aprendizaje y crecimiento según Norton y Kaplan, bueno, la situación se puede extender hasta 15 días. Ya esta organización estamos en el día 7. Por lo tanto, es posible que esta situación o los estados de excepción normalmente son por 15 días. Entonces, en este momento, como existe una incertidumbre medianamente generada, no sabemos si esto va a continuar mañana o se va a extender hasta los 15 días siguientes. Bien. Bueno, desde el punto de vista de los socios, perder imagen, la responsabilidad social empresarial. Aquí en la empresa definimos ninguna, pero entiéndase que es básicamente la no concurrencia del personal, porque desde el punto de vista de la gestión del personal como recursos humanos propiamente tal, el no preocuparse del personal también es un impacto negativo. Bien. Por lo tanto, aquí se puso ninguna solamente por el riesgo de no concurrir desde el punto de vista de la falta de transporte, no es más allá que ello. Bien. Inmediatamente tenemos identificada la perspectiva, hemos escrito el riesgo, vamos a agregar una probabilidad. Bien, esa probabilidad significa que el no vender desde el punto de vista de la gestión financiera puede ser muy probable, perder clientes también puede ser muy probable, no continuamos con procedimientos de continuidad, es posible, y así vamos agregando un valor, un impacto mediante una planilla que está más adelante incluida, y finalmente determinamos una conclusión que sale básicamente del promedio de las multiplicaciones de los 5 aspectos de Norton y Kaplan. ¿Bien? Y esto significa que es un riesgo alto. Por lo tanto, la no concurrencia del personal por falta de transporte para la consecución de objetivos de esta empresa es un riesgo alto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un plan de acción. Y el plan de acción que determinó esta organización fueron cinco pasos y se dieron como plazo una semana, y la próxima evaluación va a ser el 9 de noviembre de 2019. Bien, veamos. ¿Qué significa este plan de acción? Adquirir computadores portátiles para el personal de ventas. Bien. Habilitar conexión VPN para los computadores del personal de ventas. Claramente, aquí en esta organización la venta fue el área más afectada. Bien. Al no vender no se generan ingresos, al no generarse ingresos no se ingresa flujo de caja, y al no tener flujo de caja no hay pago de sueldos, no hay pago de proveedores y muchas otras cosas más. Bien, por lo tanto se puso el foco en habilitar la gestión del personal de ventas desde el punto de vista remoto. Incluso propusieron disponer de conexiones internet portátiles, estas que se colocan al computador para que el personal esté conectado. Además que no solamente disponerle un computador, sino también una conexión a internet. ¿Bien? Y aquí lo importante del análisis de Norton y Kaplan es que él puede gestionar o te da la perspectiva que no solamente es la venta, sino que qué es lo que está detrás de la venta. Bien, entonces aquí salió algo súper interesante que dice gestionar una bodega para almacenar stock crítico para disponer en casos de emergencia. Súper interesante. Entonces, en caso de que suceda esta situación, catástrofe o cualquier otra situación, esta empresa va a disponer de una bodega con un stock que esté alejada de la misma empresa para que los clientes puedan disponer también del stock en caso de ser necesario. Bien. Además, desde esta perspectiva también se va a gestionar con recursos humanos la incorporación del teletrabajo para casos de emergencia, porque obviamente en esta empresa nos dimos cuenta que hacer trabajar a las personas desde su casa no estaba en ninguna parte escrito. ¿Qué quiere decir en ninguna parte? No estaba en el reglamento interno, no estaban en los procedimientos, nada. Por lo tanto, estamos externalizando
la prevención de riesgos desde el punto de vista de la empresa y llevando al personal a la casa. Por lo tanto, aquí salían preguntas tales como ¿qué hacemos si una persona tiene un accidente en su casa o está cerca de una gasificación? ¿Qué pasa si bueno, todo ese tipo de cosas? Entonces, se decidió gestionar la incorporación del teletrabajo para casos de emergencia. Bien. Por lo tanto, amigos, en resumen, el análisis de contexto sirve para determinar un plan de acción importante en las empresas y determina caminos a seguir para gestionar y que no vuelva a ocurrir, ¿no? La idea de la ISO 9001 es que tú tengas nuevos problemas y no tengas los mismos problemas siempre. Bien, bueno, espero les haya gustado. Si desean recibir este material, ustedes solamente me escriben a ese correo y yo les voy a enviar la planilla tanto del contexto como la planilla de Kaplan y Norton para que puedan aplicarla a sus organizaciones. ¿Vale? Saludos, que tengan excelente tarde.